Bienvenidos. Estamos en el aire una semana más. Hola. Hola, ¿qué tal? Vamos a presentar a la nueva invitada al programa La Hora del Despertar. Viene una persona muy especial. Tienes que girar la pantalla porque se te va a ver con la pantalla inclinada, por favor. ¿Así? Y exacto. Tenemos a una persona muy especial que tiene 29 años de experiencia como médico y 24 como cirujana. Una persona que tiene multifacetas como el Windows, puede hacer diferentes cosas a la vez, y es una persona que en este momento se encuentra en España, pero tiene una historia de vida que nos va a dejar sorprendidos. Una doctora llamada Jenny del Río, nacida en Venezuela, y nos va a explicar cositas de su vida, de su historia de crecimiento personal, crecimiento profesional y que ayuda a muchísimas personas a tener su, su propósito de vida. Sin más dilación, desde este momento el micrófono es tuyo, doctora Jenny, y te voy a formular unas cuantas preguntas que nos han enviado los radioyentes y los radioescuchas. Nuestro patrocinador principal es la radio R&R desde Durango, México. Estamos emitiendo para todos los países hispanohablantes: Colombia, México, Perú, Ecuador, España, Argentina, Bolivia y demás. Y nos escuchan desde diferentes partes del mundo. Este programa se está grabando en R&R, en Facebook Live, y también se está grabando en YouTube. El patrocinador principal de este programa es el dispositivo médico Agua Kangen, de una empresa con más de 50 años de antigüedad. El agua saludable, microestructurada, el agua que permite tomar un agua de calidad con 7 placas de titanio y 8 placas de titanio en los dispositivos. Y vamos a empezar con la primera pregunta. Muchas gracias por tu tiempo. La doctora Jenny actualmente está haciendo jornadas muy largas y nos ha dedicado un espacio de su agenda. Muchísimas gracias por estar aquí. Bienvenida. Hola. Hola, Chao. ¿qué Buenas tal? Sí. tardes. Hola, Álvaro. Hola, muy buenas tardes. Hola, Doctora, buenas a todos. doctora, por favor, cuéntenos un poco de sus inicios. Esta primera pregunta es una pregunta abierta. Puede empezar a hablar desde cualquier momento de cualquier año de su vida, de cómo inició en el mundo personal, en el mundo profesional, cómo decidió venir a España, qué vinculación tiene con el deporte. Adelante, micrófono suyo. Bueno, en principio existía el interés de saber por qué o qué me inspiró al estudio de la medicina. Estudiar medicina me inspiró la idea de una vocación altruista, en la que pudiera ayudar a las personas a recuperar su salud o al menos disminuir el estado de sufrimiento, ¿sí? Sobre todo en personas que padecen de cáncer o enfermedades terminales, donde tú posiblemente sabes que no puedes hacerles recuperar la salud, pero puedes ayudarlos en el proceso a, a disminuir el sufrimiento. Bien. De estudiante de bachiller, pues estudiaba en un colegio, toda la vida estuve en un colegio de monjas, y ya yo hacía o realizaba obras de altruista. Por ejemplo, me dirigía a los barrios, a dar catecismo a los niños pobres. Un segundo, Llegué por a, favor, un sí, segundo. ¿Sería posible utilizar el micrófono de tu móvil, que se escuchará mejor, y quitar el auricular? ok, espera un momento. Sí, A ver, ahora. ¿se escucha? Mucho mejor, muchísimo mejor. Perfecto. Pero se escuchó lo que... Sí, se escuchó, pero había como interferencia. Ahora no hay Ok. interferencia. Bueno, que decía que de estudiante de bachillerato, como yo me formé en un colegio de religioso, ya yo realizaba algunas actividades altruistas. Me dirigía a los barrios a hacer catecismo, estuve de ayudante en un hospital de niños que tenían problemas o enfermedades ortopédicas. Bueno, por supuesto que fui una estudiante magna cum laude y eso me permitió pues poder acceder a la carrera porque la carrera médica es una carrera bastante difícil de poder acceder en la mayoría de los países.
Y eso fue que tiene mucho que ver con lo que hablamos en Disciplina Kaiser, del esfuerzo, el esfuerzo y los hábitos que has de implementar para lograr ese propósito, ese objetivo. Entonces, bueno, me dediqué a estudiar muchísimo, sacrifiqué muchísimo lo que era la parte personal de diversión, distracción que tenemos todos los jóvenes para poderme preparar para la carrera y tratar de lograr la excelencia. Posteriormente, luego que terminas una carrera tan larga, te quedas en la incertidumbre porque dices, bueno, ahora soy médico, todo esto para ser un médico general y tienes que acceder a una especialidad. Allí tuve bastante discrepancia porque, claro, varias subespecialidades me gustaron, pero la cirugía, que es la rama por la cual accedí, iba más acorde a mi personalidad. ¿Por qué? Porque era algo de ser muy hiperactivo, resolución rápida, toma de riesgos y todo eso me gustaba. E incluso la formación de cirugía había una característica que me encantó, que decía que el cirujano tiene ojos de águila, tiene que tener ojos de águila, manos de seda y corazón de león. Wow, buenísimo. Sí, muy bonito. Sí. Me lo llevo. Sí. En la parte de deportista, que era la segunda inquietud, pues yo siempre me ha gustado el deporte y de hecho hasta los 15 años de edad practiqué gimnasia rítmica y olímpica. Eso me hizo ir adquiriendo rasgos de disciplina, competitividad, esfuerzo para alcanzar la mejor versión. Y eso, por supuesto, me di cuenta que al iniciarme la carrera médica, todo eso me sirvió. Por eso es que dicen que todo lo que hacemos en la vida, al final, tiene un porqué y un para qué. Bueno, luego me retiré de la gimnasia rítmica o me retiró mi madre a los 15 años porque tenía que saltar a la parte profesional y ella le dio un poco de miedo que yo no estudiara y me dedicara solo al deporte. Entonces tuve que salir de allí, pero siempre estuve al tanto. Incluso después practicaba aeróbics, participé en varios campeonatos, en uno gané, en otro quedé segundo lugar, representando al Club de la Hermandad Gallega en Venezuela. Luego estuve algo incorporada con el tema de las pesas y actualmente por razones profesionales, pues lo que hago es caminar. Pero en el caminar, pues aparte de ser muy saludable, lo hago para precisamente mantener la salud física y mental. Y es un deporte que aunque se piense que solo caminar no tiene los beneficios de ir a un gimnasio, pues todo lo contrario. Entonces, bueno, siempre intentar mantener esa parte de la actividad deportiva. ¿Bien? Muy bien, muy bien. La verdad que la introducción es espectacular. Más o menos, ¿a qué edad decidió viajar a España? Sí, bueno, toda mi carrera la hice, la carrera médica es muy larga. Entonces yo, por supuesto, por mis notas, salí en en el primer listado. No pude comenzar a los 18 años porque la Universidad Central de Venezuela en ese momento estaba en un paro. Me dediqué entonces a estudiar inglés durante un año en una academia y luego a los 19 comencé la carrera. Por supuesto, era muy compleja, muy larga. Sin embargo, yo, por supuesto, nunca dejé materias, las pasé los 6 años y medio de la carrera completos. Luego tuve que hacer un año de rural y me terminé graduando de médico a los 24 años. Posteriormente concursé para cirugía, que fueron 3 años más, y entre una cosa y otra, pues me vine graduando de cirujano a los 29 años, 29 para 30 años. Y desde esa edad hasta ahora me he mantenido ejerciendo. En diciembre de 2019 tomo la decisión de venirme a España, aunque desde el punto de vista profesional, por supuesto, no era para mí lo más conveniente en ese momento, porque allí viene lo que se llama la resiliencia. Tuve que aceptar el dejar atrás mi estatus de cirujano, todas las clínicas donde trabajaba, todos mis compañeros de trabajo, todos los pacientes, y llegar aquí sin que nadie me conociera fue terrible. O sea, y coincidió con el año del COVID, porque yo llegué aquí el 30 de diciembre de 2019 y ya saben que vino la pandemia. Había un documento importantísimo de Venezuela que no llegaba a España, no podía trabajar, estuve 6 meses por primera vez en la vida sin trabajar.
Y yo dije, bueno, Jenny, me detuve y dije, este tiempo es por algo y lo tienes que aceptar, que es lo primero que te dicen en los estoicos, aceptar la nueva realidad y dejar de controlar. O sea, tuve que luchar contra eso. No podía, sabía que esto no lo podía controlar. Entonces dediqué todo ese tiempo a lo que era la parte de crecimiento personal, comencé a leer muchísimo más, escuchar audiolibros, a personas motivadoras y tenía la certeza de que nuevamente iba a comenzar como médico de la manera que fuese. Y bueno, comencé entonces como médico primero en un PAC y ahora estoy como médico de urgencias, que aunque no es cirugía, me ha permitido realizar procedimientos de cirugía menor, y es también un área donde se necesita de resolución rápida y de esa parte. Entonces me di cuenta que por algo Dios también me puso esto en el camino. Entonces, ¿qué aprendí de allí? Bueno, la resiliencia, que yo no lo había podido hacer, salir de mi zona de confort, transité ese tiempo de crisis que es fundamental, aceptar el dolor, porque el dolor al final es un regalo, porque a través del dolor tú modificas muchas cosas y te terminas potenciando y, por supuesto, el miedo, confrontar el miedo. Todo eso me pasó en esa época. Muy bien. Doctora Jenny del Río, durante el programa le pediré de cómo pueden contactar con usted los radioyentes o radioescuchas que precisen consultas con usted para sus servicios. ¿Cuál sería el teléfono suyo de contacto con el prefijo del país? Gracias. Muy bien. El prefijo de España es 0034 y el número es 643-978122. ¿Y utiliza alguna red social, TikTok o Instagram? Sí, los tengo ambos. ¿Y cómo lo encuentran? Sí, como Jenny del Río, YENNY del Río. Muy bien, muy bien. Una cosita, 29 años como médico y 24 años en la cirugía, no se dice una cosa fácil. ¿Cuáles han sido los mayores retos y satisfacciones de su trayectoria médica? Bueno, los retos básicamente lidiar con el tiempo. Muchas horas de trabajo, de esfuerzo, de sacrificio. Es un esfuerzo tanto físico como mental, por lo cual queda poco tiempo para el disfrute y para el compartir con la pareja, con la familia y con los amigos. En mi caso, en el área de cirugía, todavía es un mundo bastante machista, por así decirlo, donde eran poco aceptadas las mujeres. Ahora cada vez hay más mujeres en el área quirúrgica, pero en ese momento en que yo me formé, la verdad que fue bastante difícil. Entonces tenías que estar como al doble para ser respetada en ese mundo, ¿ok? Mantenerte actualizado constantemente con la información científica, con los adelantos tecnológicos, por ejemplo, la laparoscopia avanzada, lo que es la robótica, y por supuesto, al yo emigrar a otro país, aunque la medicina es medicina donde sea, porque son las mismas enfermedades, etcétera, cambian mucho los algoritmos de trabajo. Tienes que adaptarte a los equipos que tienen, a los distintos fármacos, porque aunque son los mismos, sus marcas comerciales cambian. La relación médico-paciente es totalmente distinta porque las personas de América son totalmente distintas a las europeas, entonces tienes como una barrera allí también en la relación médico-paciente, la relación con enfermeros, porque hay procedimientos que en mi país los hacíamos nosotros, como por ejemplo las curas, y aquí resulta que las curas son de enfermería. Entonces todo ese tipo de cosas hay que irlas trabajando, como puede pasar en otros campos de otras personas que tengan que emigrar, ¿no? En su carrera, adaptarse a todos Correcto, esos cambios, ¿ok? correcto. Permítame, por favor, Satisfacciones. permítame, antes de hablar de satisfacciones de su trayectoria médica, añadir un inciso. Recientemente se publicó un estudio de que la profesión de cirugía dentro de lo que es la medicina es la que sufre más complicaciones de estrés, de bullying, de dificultades para conciliar el trabajo, de bajas laborales de profesionales médicos que entre ustedes han de hacer sustituciones o guardias inesperadas. ¿Cómo gestiona eso
una persona con sus características? Sí, bueno, dentro de los sí que expusieron lo que llaman el burnout, que es Exacto, el el burnout, correcto. sí, que es el desgaste profesional. Bueno, la número uno es la de urgencias, casualmente, que es en la que estoy ahora. Ok, La de urgencias, y dentro de los cirujanos, más bien los cirujanos plásticos, sobre todo en Estados Unidos, son los que están más expuestos a las demandas. claro, claro. Sí, los anestesiólogos, esos son los tres. Cirugía estaba, si no mal recuerdo, dentro del quinto. No era Vale, el de mayor, pero bueno, también ya es importante. Allí es muy importante lo que podríamos, lo que siempre hemos hablado de la inteligencia emocional, cómo gestionar tus emociones dentro del trabajo, ¿sí? Y sí. luego el intentar de alguna manera desconectar, ¿sí? Del trabajo, e intentar no llevar el trabajo a casa. Eso es fundamental, ¿no? Que es lo que decimos del aquí y ahora. También práctica de, por ejemplo, las terapias de meditación, escuchar algún audiolibro, o sea, algunos videos que hay de la música, es importantísima, la risoterapia, el baile, el mismo caminar. Eso es lo que yo hago, caminar, y me conecta con la naturaleza, y eso me ayuda muchísimo a manejar el estrés laboral. De acuerdo, muchísimas gracias. Como nos conocemos desde hace muchos meses y hemos estado en talleres de disciplina con Franco Kaiser, que perdió la vista y le cortaron la pierna derecha, aquí el que le habla, Álvaro Sergio Ferrevalle, tuvo un accidente el 15 de agosto del 96, frontal con un vehículo, moto contra vehículo. Perdí mucha sangre, me pusieron 7 transfusiones, tuve 7 operaciones en la pierna izquierda, me pusieron clavos dentro del fémur porque era fractura abierta de fémur, fractura de tibia, una embolia pulmonar, una fractura de pelvis. Estuve 7 días en la UCI, 72 días en cama, tuve que volver a aprender a caminar y 180 días hasta que me dieron el alta, a los 23 años. Y esto viene a razón de que quiero formular una pregunta. Yo he vivido desde los 16 años a los 23 muchos fallecimientos de personas muy queridas. Mi mejor amigo a los 18, el otro amigo a los 20, accidente de moto, accidente de coche. Ujú. Mi abuela murió cuando tenía yo 17. Mi padre, mi madre, mi hermano, mis 2 tíos, mis 2 tías, mi suegro de cáncer de estómago. Y poco a poco me han ido preparando las emociones, se me han ido asentando y he ido madurando. Eso también me ha hecho una persona fría. Me cuesta reír y me cuesta llorar. Y la pregunta es la siguiente. ¿Cómo gestiona una doctora, una cirujana, el convivir con la pérdida y el fallecimiento de los pacientes? Uy, esa es una pregunta bien. Bueno, de hecho, yo como cirujano en algún momento pensé en hacer cirugía oncológica. Ajá. Me gustaban Ok. las cirugías porque eran unas cirugías grandes y complejas. Sin embargo, desistí de ello porque cada vez que iba a dar alguna información acerca de la muerte o del pronóstico de un paciente con cáncer, se me salían las lágrimas. Sí, Incluso tuve que en algún momento, en algún compañero mío, decirle que fuera él porque yo no podía dar dicha información. ¿Ok? sí, Entonces sí. sabía que yo, desde el punto de vista, como soy muy sentimental, no iba a poder afrontar esto adecuadamente. A lo largo del tiempo, te das cuenta que las enfermedades, todas las enfermedades traen tanto al paciente como a sus familiares un mensaje, un mensaje. Es impresionante. Luego a lo largo tú dices, ¿por qué a mí? ¿Por qué me pasó esto a mí? ¿Por qué me sucedió a mí? ¿Por qué me dio esta enfermedad? Y luego terminas entendiendo que esa enfermedad te ha traído un mensaje a ti, ya sea que estabas desconectado de la familia, ya sea que eras una persona que no ayudabas a los demás, que eras muy egocéntrica, que estabas muy solitario. Casi siempre tú enfermas por alguna razón, ¿bien? Y también aprendes a entender que la muerte forma parte de la vida. No le puedes dar la espalda a la muerte. La muerte forma parte de la vida y hay que aprender a gestionarla. De hecho, si no lo ves de esa manera, te causa un gran sufrimiento. Y la muerte también, en cierto modo, el saber que la tienes allí, que en cualquier momento puedes irte, porque no sabes en qué momento te puede ocurrir un accidente o puede venir una enfermedad, hace que tú te motives a hacer las cosas en la vida, no esperar.
no se puede esperar. Tienes que vivir cada día como si fuera el último. Esos son mensajes que la vida te va trayendo. Y tú, si algo te ocurre y tú quedas con un déficit, como fue el caso de nuestro querido Franco, él entendió y superó esto porque entendió que él quedó vivo y le ocurrió esto para traer un mensaje, llevar un mensaje al mundo y ayudar a muchas personas. Y es realmente lo que está haciendo en este momento. O sea que para él, dentro de lo que ocurrió, fue una bendición. Así tenemos que verlo. Correcto. Pues le voy a pedir que me deje salirme un poco del guión y hacerle alguna pregunta fuera de guión. Quedamos en las satisfacciones que me había dado la carrera. Sí, pero primero quiero hablar un poco del dolor y luego hablaremos de satisfacciones. Perfecto. Aprovechando que tenemos aquí a una experta en medicina y en cirugía, una persona muy empática, una persona que ha dado formaciones, una persona que no deja de actualizarse. Y Steve Jobs, que tuvo el cáncer de páncreas y decidió no pasar por quimio ni por radio. Y yo en muchos casos he pensado que si tenía cáncer, que tampoco iba a pasar ni por quimio ni por radio, porque tenía la sensación de que mi suegro falleció, el cantante de Jarabe de Palo falleció, la gente que yo conozco ha fallecido y solamente le alargan la vida y queman las células. Me gustaría saber, por favor, una recomendación médica que nos diga si estamos haciendo lo correcto al recibir quimio y radio, porque el sufrimiento que conlleva del matar células y demás, pero a cambio nos alarga la vida. En general, el vaso medio lleno, medio vacío. Imagínate que tú fueras mi pareja, mi madre o mi hermana, y te dijera que tengo que hacer radio o quimio, y te digo, no lo voy a hacer porque no quiero sufrir y voy a morir igual. ¿Qué me dirías tú sabiendo lo que sabes, sabiendo lo que has vivido? Sí, eso, bueno, es una pregunta bastante controversial. Sin embargo, desde el punto de vista médico, te digo que sí. ¿Qué sucede? En el cáncer tú vas a tener, de acuerdo a, por supuesto, el órgano, lo más importante es el estadio, el momento en que se te detecta la enfermedad. Entonces es muy triste ver cómo hay personas que a lo mejor tienen un tumor que puede ser perfectamente, puede responder a quimio y radio y no se someten a él por esa misma, digamos, ese mismo paradigma. Eso hay que Correcto, romperlo. Eso hay que correcto. romperlo. Hay muchísimos avances tanto en quimio como en radio. De hecho, antes la radio, cuando tú la dabas, tenías destrucción tisular importante alrededor del tumor. Ahora cada vez la radio va más específica solo a la célula tumoral, preservando muchísimo lo que son las células, ¿ok? O los órganos adyacentes. Y la quimio ahora está tan avanzada que hay tumores que desaparecen por completo con la quimio, sin necesidad de cirugía posterior. Entonces, Wow. Necesitaba claro, oír claro. algo así, necesitaba oír algo así. Claro, ahora, si tú tienes un tumor muy grande o un tumor, pues tú, claro, le tienes que decir al paciente, mire, va a ser una quimio donde vamos a alargarle la vida, vamos a intentar disminuir al máximo las complicaciones que pueda tener, más tú no le puedes crear la idea de que con eso le vas a recuperar la salud. O sea, él sabe que tiene el tumor. Ahí sí el paciente muchas veces toma la decisión y te dice, bueno, pues mira, si solo me vas a alargar la vida 6 meses, 3 meses, no quiero. Ahí sopesa los efectos secundarios que pueda tener de la quimio sobre el alargar o no la vida. Allí llegas a un término que es los enfermos terminales, ¿ok? Correcto, correcto. Claro, ahora en muchos casos incluso hay radioterapia para manejo de sangrado, para manejo del dolor. Entonces tú lo haces justo para que el paciente le irradies la columna, o sea, la parte ósea donde tiene el tumor, para disminuir el dolor. Entonces allí también tiene beneficio. Bien, Correcto. claro. Tengo una amiga ahora que ha fallecido recientemente que se llama Magda, en paz descanse, cáncer de páncreas, metástasis y ha durado 6 meses. Claro. Pero por otro lado tengo la lectura positiva. Mi prima Sara tiene cáncer y tumores de pulmón y óseo y metástasis metástasis no lo sé. Tenía en grado 6, estadio 6 y la llevaron a Chicago y a Estados Unidos y hace más de 20 años y todavía está viva. Tengo otra amiga, le han extirpado una parte de ganglio de mamario y también está viva. Tengo otro amigo, tuvo cáncer hace 25 años, cáncer de cuello y también está vivo. Con lo cual me quedo con el resumen o la recomendación de que nos pongamos en manos de los médicos y también si nos dicen te queda un mes de vida, pues ese mes de vida pues hay que escuchar
Correcto. claro, nuestra intuición o sentido común. Correcto. Y hemos tenido casos, por eso es muy importante la parte emocional. Hemos tenido casos de pacientes que tienen, teniendo el mismo tumor en el mismo estadio, con la misma etiología, porque recuerda que también no solamente es el estadio, es el tipo de tumor. Hay tumores quimioresistentes, radioresistentes, como los sarcomas. Entonces, claro, allí poco Ok. puedes ofrecer, ¿correcto? Y bueno, el adenocarcinoma de páncreas, a menos que sean estadios que sean muy pequeñitos, generalmente no hay mucho que hacer, sobre todo por la zona donde se encuentra el páncreas, que invade rápidamente grandes vasos y estructuras que después son irresecables, ¿no? Pero siempre, siempre, y hay muchísimos pacientes que están vivos y con buena calidad gracias a la quimio y la radio. Ahora, que tengas otras terapias alternativas, perfectamente. Se habla de la música, se habla de mantener al paciente desde el punto de vista mental positivo, y esas personas te responden muchísimo mejor, porque si tú vas a acceder a estas terapias ya con negativismo y pensando que no te sirven, pues no van a funcionar. Así de Correcto. claro, claro. Totalmente, totalmente. O sea, un mismo paciente en un mismo estadio que piensa me voy a morir y está amargado, no Eso es lo es, mismo que uno que piensa en positivo, que se alimenta sano, que sale a caminar y eso que, es. y que quiere luchar por sobrevivir. Así que muchísimas gracias porque ante una pregunta tan comprometida nos has regalado una respuesta maravillosa, maravillosa. Muchas gracias. Continúo con la pregunta. ¿Cuál sería ese momento de las mayores satisfacciones de su trayectoria médica? ¿Cuántas vidas Bien, salvadas? ¿Cuántas muchas. familias alegres? ¿Cuántos abrazos? ¿Cuántos momentos de llorar por agradecer? Se me pone la piel de gallina. Sí, la medicina es digamos, una especie, bueno, una profesión muy hermosa. Tienes muchos sacrificios, ves poco a tu familia. Yo soy la típica que vas a mi casa y ves muchas fotos y es muy raro verme en una fotografía. Más bien esas fotos se tienen como si fuera, bueno, algo fuera de lo común, porque yo tuve que faltar a muchos fines de año, muchas reuniones familiares, muchas fiestas, etcétera. Pero la satisfacción que te da es esa sonrisa, ese ver a un paciente que estuvo a punto de morir y lo has podido salvar, esa persona que estaba sufriendo y has podido ayudarla en ese sentido a mitigar los síntomas. Eso no tiene precio, eso es realmente lo más importante. Yo la medicina la comparo para mí es un apostolado, o sea, esto sencillamente si no te gusta y no lo ves como una pasión, no pudieras continuar, porque evidentemente esto también desde el punto de vista económico es muy bueno, si no voy a negarlo. Los médicos suelen ganar muy bien, solemos ganar bien e incluso por encima del promedio, pero no te compensa. Es decir, si tú pones en una balanza, tú dices, no, si es por dinero, esto no es, ¿ok? O sea, que Correcto. si no, eso es. O sea, si tú no tienes esa pasión y no te gusta, esto no es. Así de Hay que claro. tener orientación a servicio, como decía Madre Teresa de Exactamente. Calcuta. Si Madre no te Teresa de sale mejor, Calcuta, exacto. si Lo no te decía. sale mejor hacer otras cosas, El que definitivamente. no, Madre Teresa de Calcuta decía, el que no nace para servir no sirve para vivir. Correcto. Entonces, con resumen a esta pregunta número 4, yo puedo afirmar lo siguiente. ¿Cuántos fallecimientos? Unos pocos fallecimientos para cientos de vidas salvadas. Me quedo con eso. Correcto. Muchísimas gracias. Continuamos. En este momento llevamos 30 minutos de programa. Estamos en directo en cadena R&R, que es nuestro patrocinador principal, y si no fuera por ellos y por los radioyentes y radioescuchas no tendríamos el programa. Nos pueden ver también en Facebook Live, en YouTube, y estamos entrevistando a la doctora Jenny del Río. Vamos a hacer una pausa de hidratación para ella, y mientras a los que se han incorporado tarde, yo les puedo decir que la doctora Jenny iniciaba la entrevista diciendo que el cirujano tiene ojos de águila, manos de seda y corazón de león. Estudió gimnasia rítmica y olímpica hasta los 15 años, sacó cum laude en los estudios, ganó campeonatos de aeróbic, también estuvo en el club de la Hermandad Gallega en Venezuela, actualmente camina 60 minutos al día, salud física y mental, le ayuda muchísimo y lo recomienda a todas las personas. Estudió inglés durante un año antes de iniciar la carrera médica, la cual le dedicó 6,5 años, empezó a los 19, se graduó a los 24 y
3 años de cirugía, finalizó con 29 años. En diciembre de 2019 decide venir a España, dejando atrás su estatus de cirujano, y aquí le viene el inicio del COVID, y aquí le implica estar 6 meses sin trabajo por primera vez en su vida. Estoicamente aceptó esa nueva realidad y dedicó ese tiempo a crecimiento personal, adaptándose a la humildad de empezar de cero, siendo cirujana en diversas clínicas, teniendo clientes muy satisfechos, a empezar en un nuevo país, en el área médica, donde hay más síndrome de burnout, de trabajador quemado, que es el área de urgencias. La verdad que la doctora Jenny del Río aceptó el reto de lidiar con el tiempo, perdiendo muchas horas de estar con la familia, dedicando muchas horas de trabajo físico y presencial en un mundo a menudo bastante machista, teniendo que hacer actualización constante, laparoscopia avanzada, robótica. En cada país hay un cambio de los algoritmos de trabajo, los fármacos son distintos a nivel de marcas, aunque es la misma esencia, la misma FG, pero especialidad farmacéutica, pero cambia el nombre del proveedor, la relación médico-paciente es diferente. También la relación médicos-enfermeras, allá tenían que hacer las curas en Venezuela, aquí las curas las hace el departamento de enfermería. Actualmente en urgencias, ella muchas veces tiene que perderse pues sesiones de familia, sesiones de presencia con los hijos, presencia con sus padres, presencia en bodas, presencias en comuniones. En Navidades muchas veces trabajan. La parte médica, como los bomberos y la parte de los policías, tienen que estar orientados a servicio, y lo primero es la profesión y la sociedad. Importa mucho para ella el no llevarse el trabajo a casa, aplicar meditación, escuchar audiolibros, aplicar risoterapia y, como ha dicho antes, salir a caminar. Nos comenta que todas las enfermedades traen al paciente y a su familia un mensaje, y hay que saber interpretarlo y saber qué nos viene a enseñar esa vivencia. También hemos hablado de que hay algunos cánceres que son muy complicados de gestionar, como un osteosarcoma en estado 6, por ejemplo, o hay cánceres que sí que pueden tener la quimio y la radio cada vez más enfocada directamente a la célula tumoral, de una manera que no afecta a órganos adyacentes, con lo cual estamos en buenas manos cada vez más haciendo quimio y radio, incrementando los niveles de supervivencia. Hemos dejado una frase que dice así: algunas vidas perdidas, algunos fallecimientos para cientos de vidas salvadas. Se me pone la piel de gallina. Y me gustaría preguntarle a la doctora lo siguiente. Muchos piensan que los médicos viven solo para su profesión, incluso que tienen adicción al trabajo, porque son personas que trabajan por servicio a la sociedad y además están muy bien pagados, y las horas extras se pagan muy bien y las guardias también. Pero usted también es inversora. ¿Cómo nació ese interés por el mundo inmobiliario y las finanzas? Sí, bueno, yo pienso que no solamente los médicos, sino cualquier profesional en general, tenemos el problema, yo digo problema, porque no tenemos un conocimiento acerca de las finanzas. Primero porque en realidad en la escuela no nos enseñan absolutamente nada sobre finanzas. Y dependiendo de la familia donde te encuentres, por ejemplo, la mía es una familia muy ahorrativa. Eso es lo que me enseñaron, a ahorrar. Eso, por supuesto, para mí fue fundamental, porque el primer peldaño para la riqueza es el ahorro, es el primer escalón. Si tú no ahorras y no tienes esa capacidad de ahorro, no puedes seguir más adelante. Pero bueno, yo me quedé con el ahorro solamente porque no tenía conocimiento de qué hacer con el dinero. La mayoría de los profesionales no saben qué hacer con el dinero. Y si nos ponemos a ver a lo largo de la vida la cantidad de dinero que pasa por nuestras manos y que realmente ni siquiera nos damos cuenta de ello, eso es muy importante. Entonces, yo lo que hacía era ahorrar, básicamente. Y tú dices, bueno, ¿y cómo hago el ahorro? Porque a mucha gente le parece complicado.
no se trata del dinero que ganas, se trata del dinero que ahorras, ¿sí? Entonces yo, por ejemplo, ¿qué hacía? Disminuía al mínimo lo que llaman los gastos hormiga. Yo decía, ¿por qué voy a tomar café afuera si yo me puedo llevar el café? Intentaba hacer algunas horas extra. Tuve la buena, la intuición de decir, bueno, como el bolívar se va a devaluar y yo tenía mi familia allá en España, pues cambiaba a dólar e comencé a hacer un ahorro en dólares aquí en España. Eso fue muy importante para mí. Es decir, que hay que estar pendiente también de esa parte, ¿no? De pensar un poco en el futuro y llevar un poco una vida minimalista. Yo decía, bueno, ¿por qué voy a comprarme un coche de tanta categoría si yo lo que necesito es un coche que me lleve a los sitios? Utilizaba mucho el tren, utilizaba mucho el sistema público, caminando. Y entonces parece que no, pero todo eso contribuye a que tú a lo largo de la vida, cuando pasan los años, digas, wow, ahorré una buena cantidad de dinero. Entonces la pregunta es, ¿y ahora qué hago con este dinero? Entonces yo, pues como no tenía conocimiento, comencé a buscar las formas en que se podía invertir. Hay muchísimas maneras de invertir el dinero. Lo que sí es importante es intentar no colocar todos los huevos, eso es fundamental, en una misma cesta. Hay que intentar diversificar. Por supuesto, intentar tener, lo más importante es comenzar a formarse. Te dicen, no inviertas en lo que desconoces, ¿bien? Sí. Por ejemplo, Warren Buffett, que es muy conocido, el gran inversor de la bolsa, te lo dice, que no debes invertir en lo que desconoces. Entonces, ¿yo qué hice? Bueno, primero fui al banco y dije, bueno, yo quiero invertir el dinero, me quiero arriesgar un poco. Y comencé a invertir en la bolsa. En la bolsa tienes, pues, lo que llaman la renta fija, que tienes menos posibilidad de riesgo, por supuesto, a menos riesgo, menos ganancia, pero bueno, es menos el riesgo, ¿sí? Como inversor, si eres un inversor sobre todo que estás comenzando. Luego tienes la renta variable, que es la bolsa, que tienes más incertidumbre, pero hay distintos productos en los que puedes invertir. Entonces, bueno, comencé a colocar el dinero allí, comencé a hacer plazo fijo, eso tampoco te lo explican, que son cuentas que las dejas por un año y te dan un rendimiento, sobre todo en dólares, ahora está bastante importante. Un plazo fijo aquí en España te puede dar del 4 al 5%, cuando antes no llegaba ni al 0,6, imagínate. Y ya llevamos unos años que te da, entonces tú dices, bueno, pongo $100,000, calcula el 5% en un año, es un dinerito, ¿sabes? Que Sí, no te lo sí. da una cuenta parada y una cuenta corriente. Entonces yo aprendí y dije, bueno, tengo una cuenta corriente, que es la cuenta de los gastos, sea la cuenta donde me llega el dinero, de ahí me pago yo, eso es fundamental, págate a ti primero, si haces tu ahorro correspondiente, que debe ser mínimo un 10% de lo que tú ganas, posteriormente una parte la diriges a tus cuentas de inversión, otra parte ya la dejas para lo que son los gastos comunes y cualquier imprevisto. Y un fondo de emergencia que siempre se debe tener, que te dicen que debe ser de por lo menos 6 meses de lo que tú sueles gastar. Siempre hay que tener esa. Entonces, bueno, aquí no estamos hablando de finanzas, estoy diciendo a grandes rasgos lo que a mí me motivó. Y posteriormente dije, bueno, con el COVID me pasó que toda la bolsa bajó, me vi en una crisis terrible porque yo emocionalmente me era muy difícil aceptar la pérdida y tuve un bajón en todos mis productos. Cometí el error de no esperar, vendí un producto de renta fija, lo recuerdo clarito, donde perdí $8,000 nada más en esa venta. Y luego me paralicé y dije, Jenny, deja todo así, no insista. O sea, no seguí el consejo de Warren Buffett, que te dice que cuando la bolsa baja es cuando debes comprar y cuando sube es cuando debes retirarte. O sea, todo lo contrario a lo que hacen los inversores comúnmente. O sea, el manejo de las emociones en la inversión de bolsa es fundamental, porque si no cometes errores. Eso me pasó a mí. Y luego me di cuenta que todo el dinero que dejé, o sea, todos los productos que no vendí, ya recuperaron, incluso están ganando. Pero eso lo tuve que entender con esto que me sucedió. Y luego Sí. entonces dije, bueno, pues la otra forma de inversión, que es mucho menos riesgosa y más palpable, son los inmuebles. ¿Por qué? Porque tú tienes, por supuesto, como todo riesgo, pero es distinto, completamente distinto. Entonces, comencé a ver los pros, a formarme los pros de la inversión de inmobiliaria. Entonces, por ejemplo, te dicen que hay 7 formas de generar ingresos
en la bolsa, perdón, en los inmuebles. Tienes, por ejemplo, el flipping house, que es lo que estoy haciendo yo en este momento, donde tú compras una vivienda a bajo costo, la reformas y luego la vendes y obtienes una ganancia. Te dicen que la ganancia esté por lo menos al 25%. Con que tú obtengas una ganancia del 25% en ese tipo de negocio, está súper bien. Luego tienes los alquileres tradicionales, que es un alquiler que le haces a una familia. Luego tienes los alquileres por habitación, que lo puedes hacer, por ejemplo, si tienes una vivienda con 3 habitaciones, pues le alquilas cada habitación a un estudiante o a un trabajador, ¿sí? Tienes el alquiler vacacional, tienes la forma que es comprar en plano, una vivienda, por ejemplo, que están haciendo, la compras en plano mucho más económica y la vendes a la finalización de la obra, o la puedes dejar un poquito más y luego la vendes, ¿ok? Tienes la subasta y tienes el rent to rent, que es que tú, por ejemplo, alquilas y realquilas, ¿ok? Que eso es algo que no. Entonces, tú tienes que ir poco a poco dentro de todas esas 7 posibilidades que hay de ganancia en los inmuebles, irte formando e ir teniendo, por ejemplo, inmuebles de alquiler tradicional, tienes un grupito de alquileres por habitación, tienes unos que los compras, reformas y vendes, y otros para alquiler vacacional. Entonces, imagínate, es muy variado, es un campo muy variado, muy versátil. Y eso fue lo que me Excelente. gustó también. Excelente, está muy bien. La verdad que yo he trabajado en el sector inmobiliario durante 4 años, he participado en la compra propia mía de más de 32 inmuebles, he tenido inmobiliaria con 8 empleados, he estado vendiendo edificios, hoteles, solares y terrenos para hacer sobreplano a constructores y también para cambiar de uso, edificios de residencial para cambiarlo a uso turístico. Actualmente trabajo para uno de los patrocinadores del programa, que es Verónica y Marta Marcilla, que son las número 1 del Real Estate Internacional, donde hacemos venta en desarrollos en Miami, Caribe mexicano, para quien esté escuchando. Hacemos lo que es comprar al 30% de descuento sobre el proyecto antes de que salga al mercado inmobiliario. Nos apalancamos con el desarrollador pagándole cuotas, que también se hace en Dubái, en Miami y en República Dominicana y en Caribe. Y luego cuando sale al mercado es cuando sale al precio normal con la plusvalía. Y tenemos casos de éxito de personas que nos vuelven a comprar donde han ganado un 106% en 28 meses, un 106%. Y entonces desinvierten y vuelven a comprar otra promoción de obra nueva. Les ofrecemos inversiones desde 40.000 euros de entrada y 2.000 euros al mes. Hay otros que acumulan patrimonio para ser rentistas. Tenemos algún caso de un cliente de más de 20 propiedades que empezó con una propiedad en 2019 y tiene más de 20 propiedades alquiladas. A él no le gusta desinvertir, le gusta hacer patrimonio. Entonces, muy bien esta aportación de la parte inmobiliaria con las 7 formas de generar ingresos en los inmuebles. Para las personas que no hayan podido tomar nota, lo podrán volver a escuchar. Tenemos el flipping, compro, barato, reformo y vendo con un mínimo de 25% de plusvalía. Tengo el alquiler tradicional, compro, lo alquilo, el inquilino me paga la hipoteca. Tenemos el alquiler habitación por habitación, donde controlo y puedo entrar en la vivienda y puedo echar al inquilino, porque ese inquilino, si no paga, es más fácil que desahuciar a una familia de un inquiocupa. Luego podemos alquilar a estudiantes, también a trabajadores. Muchas veces suelen ser funcionarios, médicos, policías, funcionarios de justicia o educadores y maestros. También tenemos el alquiler turístico, vacacional. También tenemos la posibilidad de comprar sobre plano al final de obra. Lo he hecho muchas veces, a final de obra lo vendo a precio normal con la hipoteca. También tenemos lo que es la subasta, de comprar una vivienda que está subastada por un precio inferior. En esos casos, si hay un ocupa, tenemos una empresa con la que se indemniza al ocupa. Eso es muy interesante. Se indemniza al ocupa con una anualidad para que pueda acceder a una vivienda de alquiler. Se le limpian las deudas con la ley de segunda oportunidad para que empiece una nueva vida. A cambio, el ocupa desaloja la vivienda y la pongo a precio de mercado en alquiler o a la venta. Eso es importante porque salvas a una familia a iniciar una nueva vida. Y luego Eso. tenemos la parte de rent to rent,
que yo alquilo una vivienda de 4 habitaciones y subpartiendo con autorización de la propiedad las habitaciones una por una. Por ejemplo, un piso de 4 habitaciones lo alquilo por 900 euros y cada habitación la alquilo por 400. Y hay 4, me da 1.600. Tengo un 700 de profit o beneficio. Y así hay personas que conozco de Barcelona que han ido a vivir a Madrid, que hacen rent to rent, tienen más de 20 viviendas alquiladas y tienen más de 80 habitaciones de alquiler, porque cada vez hay menos producto y más demanda. Y actualmente vivir en un estudio o un apartamento me supone 800 euros, pero si voy a vivir a una habitación de alquiler de estudiantes, igual son 400. Es más accesible para la persona física, para la juventud, para estudiantes y para jubilados. Muchísimas gracias. Continuamos. La siguiente pregunta, por favor. Una pregunta sería bastante profunda, ¿eh? Bastante profunda. No me atrevo a hacerla. No me atrevo a hacerla. Después de tantos años de experiencia, ¿qué es más difícil? ¿Operar a corazón abierto o tomar decisiones de inversión en un mercado incierto, como la guerra, como el COVID, como el cambio de gobierno de Donald Trump, como la pérdida de las acciones bursátiles, como una burbuja inmobiliaria que estalla? ¿Qué es más difícil para la doctora Jenny del Río personalmente? Claro, ambas cosas, por supuesto, conllevan riesgos y desafíos. Una cirugía a corazón abierto es una cirugía sumamente compleja, donde tienes, técnicamente es muy compleja, y luego de recuperación, y que tienes una alta probabilidad incluso de fallecimiento intraoperatorio y de complicaciones posoperatorias. Pero operar en un mercado volátil, pues también implican muchos riesgos y desafíos. En un corazón abierto requieres de mucha habilidad, de mucha precisión, pero es que en el mercado también requieres de mucho análisis de datos para tomar unas decisiones que sean unas decisiones determinadas. Entonces, claro, la dificultad va a depender de la persona, de sus habilidades y de su experiencia. Es decir, yo te podría decir, bueno, a lo mejor yo que tuve la oportunidad en trauma de operar algún corazón, a lo mejor un corazón abierto, no soy cirujana cardíaca, pero a lo mejor para mí hasta puede ser más sencillo que operar en un mercado volátil donde mis emociones, si no las preparo, pues entiendes, a lo mejor te viene un inversionista y te dice, para mí obvio eso que yo desconozco, lo que es una cirugía a corazón abierto, evidentemente prefiero meterme en un mercado totalmente volátil, pero evidentemente ambas pues tienen riesgos y desafíos y va a depender de ti y sobre todo el control de tus emociones, incluso intraoperatorio también, que tengas ese, por eso hablan del corazón de acero del cirujano, ¿no? El ojo de águila para ver todos los detalles, la mano de seda por la habilidad técnica y el corazón de león para tú estar allí con las botas puestas ante cualquier, digamos, cualquier cosa que pueda ocurrir en quirófano que no la tenías prevista y que tienes que resolverla inmediatamente, porque si no se muere el paciente. Una complicación. Correcto. Totalmente, muy bien explicado. Lo mismo que le sucede a los bomberos cuando entran en un edificio incendiado con el fuego a 1000 grados de llama y tienen que tomar decisiones muy rápidas y la emoción muy bien controlada. Muchísimas gracias por la respuesta. Para todas las personas que quieran hacer preguntas o quieran ser entrevistadas, pueden llamar a Álvaro Sergio Farrevalle al más 34 722 533 952. Repito, más 34 722-533-952. La doctora Jenny la pueden encontrar como Jenny del Río con NNYY, Jenny del Río y Río de Río en Instagram y el más 34 643 97. Sí. Se escucha como cortado. Ok. Pues la doctora Jenny la pueden localizar al más 34. Igual. Sí, es un problema que tengo yo quizá ahora del wifi. Más... Es la wifi. Vale, pues por favor, di tu teléfono. Es 0034 el prefijo, ¿no? De España. 643-97-8122. Excelente.
Excelente. Continuamos con la entrevista. Voy a hacer una pregunta muy breve y que la doctora pueda explayarse. Quedan 9 minutos para finalizar. Después de tantos años de carrera, deporte, estudios, migración, inversión. Álvaro, no se te entiende. Vale. No se entiende. Pues entonces, vamos a hacer una cosa. Si no se me escucha... Continuamos en otro programa. El resto de las preguntas si quieres. No, quedan 9 minutos. Habla de lo que quieras. Quedan 9 minutos. De micrófono es tuyo. Que no se te escucha. Vale. Bueno, como dejar un último mensaje, dices. Exacto, sí. Muy bien. Bueno, que debemos ante todo, lo primero, tener un propósito de vida, es lo más importante, que eso lo hemos visto en el Ikigai, el propósito de vida, siempre estarnos preguntando y cuestionando el por qué y para qué estamos aquí, eso es fundamental. Luego de que estamos en lo correcto, en lo que nos gusta y que es una pasión, otra de lo que íbamos a hablar era de los valores, de los valores que deben guiar nuestra vida y nuestro éxito, ¿bien? Por ejemplo, yo como valores personales siempre he tenido la parte de el respeto, la empatía, la perseverancia, la responsabilidad, la integridad. Nunca podemos hacer algo que esté en contra de nuestros valores. Eso no se puede hacer, aunque genere mucho dinero. Si no va con tus valores, eso no lo podemos hacer. Y en los valores profesionales, pues buscar siempre la excelencia, el profesionalismo, estar siempre en la innovación, la colaboración con los compañeros, ¿sí? Siempre debemos yo creo que un aprendizaje continuo y compartirlo con los demás, ¿bien? Y quería dejar por último 3 frases que siempre, las frases como Franco nos ha enseñado. Tenía una que dice, tú eres la única persona que puede cambiar tu vida, de Henry David Thoreau. La otra es, el mundo necesita personas que amen lo que hacen, de Martin Luther King. Y luego una de Confucio, que dice, tenemos 2 vidas, y la segunda comienza cuando nos damos cuenta de que solo tenemos una. Así que, acción. Por favor, repite las 3 frases. Repítelas. Las frases. Sí. Tú eres la única persona que puede cambiar tu vida. De Henry David Thoreau. Thoreau. El mundo necesita personas que amen lo que hacen. De Martin Luther King. Y luego la de Confucio, que dice, tenemos 2 vidas, y la segunda comienza cuando nos damos cuenta de que solo tenemos una. Me lo llevo. Me lo llevo, por favor. Me lo llevo. Sí. Por favor, doctora, que tú también eres locutora y presentadora. Cierra tú el programa. Despide la hora del despertar. No se entiende nada, Álvaro. Qué lástima. Vale. Finaliza. Nos vemos en otro día. Continuamos otro día. De acuerdo. Gracias. Gracias. Sumérgete en la tradición y el sabor auténtico de México con Mezcal Bodamtam. Como productores y envasadores orgullosamente mexicanos, embotellamos el mezcal artesanal elaborado por indígenas del Mezquital, promoviendo su calidad y tradiciones. Cada botella captura la esencia de nuestra cultura, fusionando sabor y herencia en una experiencia única. Descubre más en mezcalbodamtam.com.mx. Para más información o pedidos, contáctanos vía WhatsApp al 618-167-6218, que con gusto te atenderemos.
La radio que lo tiene de todo ya está aquí. Ya está aquí. R&R, la estación en línea que te acompaña donde quiera que vayas. Música variada, talk shows, información de espectáculos, horóscopos y los temas que más te interesan. Además, entrevistas exclusivas con personas destacadas. Sintonízanos desde cualquier parte del mundo. Instala nuestra app y llévanos contigo. R&R, siempre conectados, siempre contigo.